Sí, muy buenas tardes a todos. Agradezco profundamente la invitación de AMAS o de la Asociación Mexicana de Alimentos de Soya por permitirme compartir esta presentación que con mucho gusto se las he preparado. El día de hoy quiero platicar acerca de proteínas de soya convencionales en preparación a discutir o hablar de una línea de investigación que traemos desde hace varios años en el Centro de Investigación y Desarrollo de Proteínas del Tecnológico Monterrey, que es generar nuevas proteínas, que les llamamos de nueva generación, basadas primordialmente en soya, pero que tienen otras fuentes de proteína para cambiar características de las proteínas y principalmente la funcionalidad. Entonces voy a presentar muy brevemente cuál es el estado actual de la industria en términos de producción de lo que le llamamos productos convencionales de soya, que hay como unos 5 o 6 productos que pueden encontrar fácilmente en el mercado, y posteriormente, basado en eso, voy a hablar o incursionar en el área de producción de proteínas que les llamamos híbridas, de nueva generación, que tienen aplicaciones únicas en alimentos. Voy a describir las características funcionales y principales usos de estos productos para generar alimentos con alto carácter de innovación. ¿Y por qué usamos soya? Simple y sencillamente porque soya tiene 3 grandes características que nos encantan. Hay una amplia disponibilidad en el mercado. Pueden conseguir soya, es la oleaginosa más producida en el mundo entero, pero primordialmente porque la soya es de las fuentes proteicas vegetales que tienen más alto contenido de proteína. Tradicionalmente la soya como frijol tiene un 36% de proteína, como harina desgrasada 50% proteína, ya como concentrados y aislados pues todavía más concentrada está la proteína. Pero lo más importante no es solo la cantidad de la proteína, sino que tiene la soya un excelente balance de aminoácidos indispensables o esenciales en nutrición humana. Entonces, estas 3 características, que es relativamente barata, muy alta en proteína y con un perfil de aminoácidos que casi nada más encontramos en productos de origen animal, nos permiten usarla como una base para generar otra vez proteínas de nueva generación con funcionalidades muy específicas. Tradicionalmente la soya se utiliza principalmente en la industria de extracción de aceite. Tenemos que recordar que el frijol soya tiene un 17 a 20% de aceite, 21% máximo, y este aceite pues es uno de los más vendidos en el mundo entero y es un aceite de muy alto valor nutricional, puesto que domina más del 50%, lo dominan los ácidos grasos poliinsaturados, específicamente el ácido linoleico omega 6. A partir de la industrialización o de la extracción de este aceite, obtenemos un producto, no le quiero llamar subproducto porque este producto es de mucho valor agregado, que es la harina sin aceite, desgrasada o desengrasada, como alguna gente la llama, y tratada térmicamente. Este tratamiento térmico influye mucho en los procesos que vamos a ver posteriormente. A lo que voy es que debido a la extracción del aceite, esta harina desgrasada de soya llega a contener hasta un 50% de proteína. Estamos hablando de 3 veces más proteína que la carne misma. Y por esa razón existe una amplia disponibilidad de las harinas desgrasadas de soya en el mercado a un precio relativamente barato. Y por esa razón se utiliza como materia prima fundamental para obtener proteína texturizada o análogo de carne de soya que le llamamos,
Concentrados proteicos. Concentrado proteico por estándar de identidad debe tener mínimamente 65% proteína, pero la ventaja es que el concentrado proteico ya no tiene sabor a soya. Lo pierde durante el proceso de concentración de estas proteínas. Y el producto de mayor valor y de mayor contenido de proteína es definitivamente el aislado proteico. No hay ningún producto que yo sepa en el mercado de alimentos que tenga más proteína que el aislado proteico de soya. El aislado proteico de soya generalmente contiene 90% de proteína. Entonces, a partir de la soya obtenemos todos estos productos que les acabo de describir, y voy a hacer mucho énfasis en la conversión de la harina desgrasada en concentrados y aislados proteicos, puesto que las proteínas de nueva generación que está demandando la industria generalmente las demanda con una alta concentración de proteína para que tengan una funcionalidad pues, muy sui generis o específica. Hablando un poquito de costos, que muchas veces este es un factor muy importante, la harina integral o que le llaman full fat, pues tiene un bajo costo, puesto que es simple y sencillamente procesar el frijol soya con aceite, con un tratamiento térmico. Entonces el valor económico pues es bajo, es barata, relativamente barata la harina integral. Tiene proteína dentro de los productos de soya, el más bajo, 35-36%. Todos los nutracéuticos sabidos y por haber que tiene la soya, es una excelentísima fuente, pero mucha gente le saca vuelta a la harina integral, puesto que el aceite se enrancia y pierde vida útil el producto. También la harina integral pues tiene un sabor bastante fuerte a soya, frijolado o a soya, le llaman. La harina desgrasada, que es el producto quizás de mayor disponibilidad en el mercado, pues tiene un valor relativo bajo, pueden conseguirlas a $1 el kilo, una cosa así, por el estilo. La proteína ya se nos sube a 50%, mantiene muchos nutracéuticos, nada más pierde nutracéuticos ligados a la fracción lipídica, como fitosteroles, fosfolípidos, etcétera, pero retiene a la mayoría de los nutracéuticos antioxidantes que tanto busca la industria alimentaria hoy en día. El valor, este producto también tiene un sabor afrijolado importante, que se puede medio modular de acuerdo al procesamiento, pero en términos generales se considera que tiene un sabor pues, a soya. Ya el concentrado lo pierde, ese sabor a soya, y el aislado todavía lo pierde más. La ventaja del concentrado y el aislado proteico es que pues, está muy concentrada la proteína, 65 y 90% respectivamente, y estas proteínas, como son proteínas globulares o globulinas, pues tienen muchas potencial de ser modificadas para impartir diferentes funcionalidades. Bueno, ahí están los porcentajes de proteína. Esta presentación la voy a compartir con la licenciada Adela Pérez para que la tengan disponible y puedan estudiarla más a fondo. Algo muy importante de la soya que no he mencionado es que la soya, en términos generales, contiene más o menos 10 veces más lisina que un cereal, como maíz o trigo o arroz, inclusive, ¿no? Entonces, esto es lo que le hace que tenga un valor tremendamente atractivo para la industria, puesto que con poquita soya impactamos muy fuertemente el valor proteico nutrimental de productos basados en cereales. Si a una tortilla le pone 5 o 6% de soya, casi duplica la calidad de la proteína porque se duplica la cantidad de lisina que tiene el producto terminado. Entonces, esto es quizás lo más relevante, importante que
que quiero que se graben. La proteína de soya es una excelentísima fuente suplementaria de aminoácidos esenciales para productos basados en cereales, que son los que alimentan al mundo entero. Una persona en el mundo consume el 70% de su alimentación es de productos derivados de cereales. Bueno, otra cosa muy importante para que entiendan un poquito más a fondo lo que voy a explicar posteriormente es que la proteína de soya cruda tiene factores que le llamamos biológicamente activos, antiguamente le llamaban factores antinutrimentales, que hacen que sea necesario darle un tratamiento térmico a la proteína para desactivar estos factores activos, biológicamente activos, o germinar a la soya, un germinado de soya no los contiene, o fermentar a la soya, como hay muchos productos asiáticos fermentados. La soya no se puede consumir cruda, siempre debe llevar un tratamiento térmico. Se habla de que 10 minutos es suficiente para inactivar a estos factores biológicamente activos, que es el inhibidor de tripsina, la actividad ureática, ureasa, y las hemaglutininas o lectinas, que les llama mucha gente, ¿no? Pero lo más importante para nosotros es que la soya, como todas las leguminosas, no nomás la soya, tiene aproximadamente el 80% de su proteína de proteínas que les llamamos globulares o globulinas, y estas proteínas precipitan al punto isoeléctrico de esta fracción proteica, que generalmente es 4.2 a 4.6. En ese rango, si ustedes acidifican un extracto de globulinas, ya sea de carne o de leche o de soya, van a precipitar las proteínas. Coincidentemente, la leche, la carne tienen proteínas globulares o globulinas muy parecidas a la proteína de soya. Por eso su valor comparativo proteico nutrimental es muy parecido al de la leche y al de la carne. Entonces, que quede muy claro que estas proteínas coagulan al punto isoeléctrico, se llama punto isoeléctrico porque el número de cargas positivas y negativas son iguales y por lo tanto la carga es cero, neta es cero de la proteína, y ahí es donde tiene menos solubilidad y coagula o precipita o forma un coágulo, como le llaman los químicos de proteínas, ¿no? Si incrementamos el pH a 8 o 9, vemos en la gráfica que están observando que tenemos el punto de máxima solubilidad de la proteína. Entonces, producir concentrados y aislados proteicos y las proteínas de nueva generación se basa en el principio de o precipitarlas o solubilizarlas. Entonces, vamos a estar hablando de estos pHs. Cuando hable de un pH de 4.5, 4.2, estamos hablando en el pH isoeléctrico, donde va a coagular la proteína o va a precipitar la proteína. Y cuando hable de un pH alcalino de 9, 9.5, pues vamos a hablar en el máximo punto de solubilidad de la proteína. Entonces la soya se produce para hacer productos, harinas integrales, como les dije. Ahí viene el diagrama de flujo. Estas se usaban antiguamente para suplementar panes, para blanquear harinas de trigo, inclusive, puesto que tiene una enzima, se llama lipooxigenasa, la harina de soya integral cruda, vamos a decir, y esta enzima blanquea, oxida carotenos y hace que los productos sean más blancos y más atractivos para el consumidor. La proteína texturizada de soya, pues podría hablarles una hora de cómo se texturiza.
la proteína de soya, generalmente se texturiza en nuestro extrusor termoplástico, y la idea es que esta proteína tiene un excelente comportamiento cuando se mete a un extrusor termoplástico, produciendo un análogo masticable de carne una vez que se hidrata. La otra característica de la proteína de soya texturizada es que absorbe exactamente la misma cantidad de agua que tiene la carne. Estoy hablando de un 75% de agua. Si ustedes hidratan una buena proteína texturizada y le determinan la humedad, van a ver que tiene pues, fácilmente un 70-75% de humedad. Un kilo de proteína de soya texturizada, si lo mezclamos con 2 litros de agua, nos va a dar 3 kilos de producto, y al precio de las proteínas de soya texturizada, imagínense 3 kilos de carne por 25, 26 pesos, pues es una ventaja tremenda sin perder valor nutritivo. Un producto libre de, obviamente, de colesterol, grasa, etcétera. Entonces, por esa razón, mucha gente usa soya texturizada como un análogo para sustituir parcialmente o no, o por qué no totalmente. Por ejemplo, aquí en el norte de México hay muchos chorizos 100% de soya texturizada para gente vegana o vegetarianos, etcétera. Bueno, voy a pasar muy rápido esto porque quiero concentrarme en las proteínas de nueva generación. La soya texturizada, la clave es hacer un buen proceso de extrusión, condicionar muy bien la materia prima, también la calidad de la materia prima en términos del PDI que tiene la harina de soya como materia prima, juega un papel fundamental en el grado de texturización y en el grado de absorción de agua de la soya. Hay de todos tipos de presentaciones, etcétera, y usos, pues muchos usos, desde sustituir 20-30% carne de hamburguesa en salchichas, en jamones, en embutidos, en términos generales. Bueno, el concentrado de soya, voy a hacer más énfasis aquí, porque las proteínas de nueva generación las vamos a precipitar bajo el mismo principio de precipitación de proteína de soya, pero con algunas cosas ahí que variamos, ¿no? Como les dije anteriormente, si yo agarro harina de soya desgrasada, la diluyo 10 veces en agua, le pongo 10 litros de agua por kilo de harina de soya finamente molida, la agito y le agrego ácido clorhídrico para bajar el pH a 4.2, van a ver que la proteína se va a precipitar. Entonces, esa proteína precipitada la puedo separar por centrifugación o un decánter, una centrifugación difásica, y obtener la proteína concentrada de soya. Esa es la manera como se hace industrial y comercialmente los concentrados de soya. Esa proteína disuelta en agua se seca en un secador por aspersión y ya tienes tu proteína de soya concentrada. Obviamente el rendimiento es más o menos mitad concentrado y mitad un bagazo. Ese bagazo se lleva todos los compuestos que le dan el sabor a la soya, y por esa razón el concentrado es muy buscado en la industria. La principal ventaja del concentrado es que absorbe agua fuertemente. Ya traemos un producto con 65-70% de proteína, y por esa razón la industria cárnica casi demanda todos los concentrados que se usan en la industria, inclusive concentrados que se inyectan en salmueras y cosas por el estilo. Es tanta la funcionalidad del concentrado de soya que limitan las agencias regulatorias la cantidad máxima de soya que podemos agregarle a un producto cárnico, por la cuestión de que
es una proteína que causa mucha absorción de agua y el rendimiento final del producto es mayor, con más jugosidad, elasticidad. Es una proteína que gelifica súper bien una vez que se le da un tratamiento térmico. También es una excelentísima proteína para emulsificar grasa de la misma carne o de grasa que vienen cortes cárnicos más grasos, que son más baratos. Entonces hay muchas razones por qué los concentrados son como una arma secreta y que usa mucho la industria cárnica. Este es el proceso típico de un concentrado. Como les decía, agarramos proteína, la molemos, digo harina de soya desgrasada, la molemos súper finamente. Después agregamos ácido para bajar el pH a 4.2, 4.5. Centrifugamos y por un lado de la centrífuga va a salir la cuajada ácida y por el otro va a salir un suero. Ese suero lleva carbohidratos, lleva los compuestos naturales que dan el sabor afrijolado a la soya. Ya después podemos neutralizar la cuajada ácida, centrifugamos para darle una lavada y secamos por aspersión. Así de sencillo el proceso. Y este proceso de 100 kilos de hojuelas desgrasadas molidas, sacamos como 50 de concentrado proteico de soya. Bueno, hay otro método de extracción que no voy a hablar de él, pero lo que sí es importante que recuerden es que de 1 kilo puedo sacar hasta 570 gramos de concentrado de soya con 70% de proteína y 6 a 8% de humedad. Y el aislado es el producto de mayor valor dentro de los productos de soya. Y aquí hacemos exactamente lo mismo que les describí para el concentrado, pero en el paso inicial, como se ve claramente en el diagrama de flujo que están viendo, en lugar de acidificar inmediatamente a la lechada, que le llaman, porque lleva 10 litros, 12 litros de agua por cada kilo de harina molida, vamos a subir el pH a un nivel de 9, 9.5 con sosa o NaOH. Vamos a centrifugar y aquí va a ser al revés. En la centrífuga, todo lo soluble lo vamos a mandar al reactor, a otro reactor, y lo insoluble lo vamos a descartar como un bagazo rico en fibra, nutracéuticos, etcétera, que nos va a separar la centrífuga difásica. Ya el extracto lo vamos a acidificar para bajar el pH a 4.2 y el proceso es idéntico al que les describí para el concentrado. Ese pequeño cambio que hicimos, pues produce un producto final que tiene 90% proteína. Pura proteína prácticamente de soya globular, proteínas globulinas. Estas se pueden hacer como sal, a diferentes pHs, para diferentes funcionalidades. Se puede hidrolizar para hacer bebidas, etc. Hay muchas otras alternativas que podemos usar ya que tenemos a la proteína aislada de soya. Otra vez usamos un secador por aspersión para hacer esto. Aquí ya el rendimiento se baja considerablemente. Si obtienen 30% de aislado de 1 kilo de harina de soya, hicieron un excelentísimo trabajo de extracción y fraccionamiento de estas proteínas, ¿no? Bueno, vamos a hablar del tema. Wow, me quedan 10 minutitos. Bueno, yo soy el director del CIPRO. El CIPRO es un centro de investigación que se creó en el Tecnológico para obtener proteínas que tengan alto valor nutrimental, que puedan ser
producidas masivamente, eso es muy importante para nosotros, y que generalmente sean más baratas que las contrapartes, sobre todo proteínas animales, que como todos sabemos, energéticamente, en términos de ecología, sustentabilidad, pues gastamos muchísimos recursos para producir 1 kilo de carne versus 1 kilo de proteína vegetal, ¿no? Entonces, eso es lo que nos mueve en el CIPRO y básicamente desde un principio establecimos 4 sublíneas de investigación. Tenemos que identificar materias primas que nos podamos meter a procesos de extracción y purificación, como los que les hablé ahorita, de concentrados o aislados. Pero la parte 3 es la que creo que nos distingue más, porque ya una vez que tenemos la proteína coagulada o soluble, etcétera, depende del caso, vamos a utilizar lo que le llamamos tecnologías emergentes o de nueva generación para modificar la estructura de una manera predictiva de esas proteínas, y al modificar la estructura de la proteína, pues modifica su funcionalidad. Entonces, esa es la esencia de lo que hacemos. Mezclamos materias primas, modificamos estructuras proteicas y vemos que los productos resultantes tengan aplicaciones en toda la industria de alimentos. Tenemos proteínas hechas al sastre para productos cárnicos, para productos marinos, para utilizar como suplementos en panificación, en botanas. Tenemos proteínas hidrolizadas para bebidas, bebidas acídicas, que es lo más difícil de lograr, porque coincidentemente una bebida acídica generalmente tiene el pH en el punto isoeléctrico de las proteínas y las precipita. Tenemos proteínas que nos permiten hacer quesos análogos 100% vegetarianos, yogurts, leches fluidas 100% veganas o vegetarianas. Y últimamente hemos lanzado al mercado 2 proteínas para sustituir huevo entero y albúmina de huevo, que es la proteína que tiene mayor capacidad de atrapar aire o formar espumas, como le llaman los americanos, ¿no? Que es muy importante para procesos de elaboración de pasteles, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que hemos usado nosotros para modificar esas estructuras o hacer más eficiente los procesos de extracción también? Usamos ultrasonido, hornos microondas, campos magnéticos, ahí es donde mayor investigación hemos hecho y tenemos patentes de modificación de funcionalidad de proteínas mediante su paso por campos magnéticos. Otra área muy importante, esta sí ya existía, tengo que ser muy claro, es la biocatálisis o el uso de enzimas para darle sobre todo funcionalidad de solubilidad a las proteínas. Aquí usamos proteasas, obviamente grado alimenticio, para hidrolizar parcialmente a las proteínas para que tengan una mucho mejor solubilidad. También hemos usado HPP, aunque no es muy promisoria esta tecnología para proteínas. Fraccionamiento, este sí es muy importante. Ahorita les voy a explicar cómo logramos obtener una proteína combinada soya, garbanzo, maíz, que ha sido muy exitosa para producir una proteína viscoelástica que sustituye al gluten de trigo para la producción de productos gluten free.
Germinación, hemos usado la germinación como un proceso fisiológico para incorporar, por ejemplo, selenio a proteínas y después sacar concentrados, aislados proteicos con proteínas selenizadas que le llamamos, que son proteínas altamente anticancerígenas y antiestrés oxidativo. Fermentación también se puede utilizar, sobre todo en procesos de fermentación para modular que coagulen las proteínas, como es el caso de hacer yogurts vegetarianos. Entonces, es una tecnología que considero muy robusta, porque imagínense cuántas posibilidades tenemos de combinar diferentes proteínas. Las que hemos usado más ha sido harina de chícharo, harina de garbanzo, harina de frijol, harina de germen de maíz, combinadas. Obviamente la estructura de las proteínas son diferentes y al aplicar las tecnologías emergentes modificamos aún más esas estructuras y también logramos fomentar que se interactúen estas proteínas formando nuevas estructuras como proteínas ya híbridas, o sea que se combinan mediante los procesos estos de extracción y precipitación que vimos, ¿no? Si a eso le sumamos todavía métodos de extracción y fraccionamiento, pues imagínense toda la gama de posibilidades que tenemos de obtener. Pueden ser miles de posibles combinaciones para diferentes aplicaciones. Entonces, perdón. Tenemos que identificar materias primas que cumplan expectativas de negocio y valor nutritivo, que tengan producción masiva, bajo costo, perfil nutritivo adecuado. Desarrollo de protocolos de extracción de proteínas a nivel laboratorio y después lo escalamos en una planta piloto y semicomercial. Está aquí cerca de Monterrey. Y ahí ya podemos pasar de nivel laboratorio a nivel comercial, como lo hemos hecho con 4 proteínas que ya tenemos en el mercado, ¿no? Estas proteínas se llaman Provita. Ahorita les voy a explicar cuáles son. Aquí la idea es obtener las máximas extracciones posibles sin deteriorar la calidad proteica. Todos los productos, es un mandato de nosotros, todos los productos que sacamos tienen que tener un valor biológico, proteico, nutrimental o como quieran llamarle, arriba de 90%, como es el caso de los productos de origen animal, carne, leche, huevo. Esas, si no, no las lanzamos al mercado. Entonces, todas estas combinaciones nos permiten o nos han permitido sacar proteínas. Muchas veces tenemos que analizarlas profundamente con técnicas sofisticadas para ver esas estructuras. Usamos mucho el FTIR o transformado de Fourier para ver cómo interactuaron esas proteínas. Pero bueno, ya tenemos muy bien, ya sabemos muy bien cómo se comportan proteínas que queremos que coagulen o que sean altamente solubles o otras propiedades, ¿no? Y estas proteínas, ya que las probamos, nos vamos a nivel industrial y tratamos de sacar productos como los que están viendo, pues ahí quesos 100% vegetarianos, etcétera, que hemos logrado obtener con estas proteínas vegetales. Aquí, básicamente, con los procesos convencionales, nada más agregamos esto de combinar las proteínas antes del proceso
y también la parte medular que les decía, la 3, que era la modificación de las propiedades funcionales, y ahí es donde tenemos varias patentes que pues están siendo usadas, ¿no? Sobre todo la de campos magnéticos nos ha dado muy buenos resultados para proteínas que coagulen, como la caseína de leche, por ejemplo. Estos son productos tangibles que ya tenemos toda la producción comercial, pruebas, etcétera. La provita C es una proteína aislada, quiere decir que tiene 88-90% proteína, con excelente poder de coagulación, tanto a pHs acídicos como cuando se usa renina o cuajo, como quieran llamarle. Es la que recomendamos para hacer análogos de queso o combinación queso-leche para sacar un producto intermedio, ¿no? La provita S ha sido muy exitosa, ha llegado hasta Coca-Cola, por ejemplo. Es una proteína aislada, hidrolizada, con excelente poder de solubilidad. Ahí está la clave, inclusive a pHs acídicos. Pues Coca-Cola la ha probado para hacer productos comerciales que tengan alta proteína, que son acídicos, tipo jugos de cítricos y cosas por el estilo. La provita huevo, que le llamamos, ese es un análogo de huevo entero, con la misma composición del huevo, prácticamente en términos de grasa, proteína, funcionalidad, etcétera, y ha sido muy exitosa para sustituir huevo en polvo o huevo entero, sobre todo en formulaciones de panificación. Esta proteína es la que más nos ha demandado, por ejemplo, un supermercado muy grande aquí, H-E-B, para sacar productos veganos de panificación. La provita clara de huevo es una excelente proteína que atrapa aire como las mejores proteínas de albúmina de huevo y con usos muy importantes en pastelería principalmente. La provita C65 también es una proteína híbrida, esa es para sustituir al concentrado proteico que tanto se usa en la industria cárnica. Provita TX, hemos hecho proteínas texturizadas, donde hemos sustituido hasta 40%, por ejemplo, de atún enlatado, sin que la gente perciba que tiene proteína vegetal. 40%. Entonces se están usando en algunos programas sociales para bajar obviamente el costo de la intervención social. Y las que sí no están en el mercado todavía o no hemos producido para el mercado es la provita GLU, que es la que les digo que es una fracción proteica dentro de la proteína precipitada, que tiene muy buena propiedad viscoelástica y por lo tanto la hemos usado para hacer panes con alta proteína y libres de gluten. Esta proteína ha sido muy probada en Europa, en España, y hay varios artículos que podemos compartirles. Esta proteína viene de la triple combinación soya, garbanzo, maíz. Las proteínas selenizadas también están todavía en experimentación. Son proteínas derivadas de leguminosas germinadas, principalmente soya y garbanzo, que tienen selenio orgánico, selenio metionina, selenio cisteína, para prevenir cáncer, estrés oxidativo. Hemos hecho estudios donde el crecimiento tumoral en animales senoinjertados se disminuye, pero tremendamente cuando se administran este tipo de proteínas selenizadas. Ahí ven, por ejemplo, turrones hechos con proteína de huevo y proteína de nosotros, 100% vegetal. Hemos logrado pues, muy buenos
muy buenas funcionalidades. Ahí están ejemplos de jugos que elaboramos en las plantas piloto de Coca-Cola en la Ciudad de México y lanzaron inclusive algunos productos ya con la proteína producida por Provita. Entonces, termino la presentación, me pasé unos minutitos, pero bueno, creo que la esencia de esta plática es decirles que al combinar diferentes fuentes proteicas de leguminosas, cereales, pseudocereales, y posteriormente tratadas con procesos asistidos de coextracción como ultrasonido, campos magnéticos, biocatálisis o uso de enzimas proteolíticas, nos permiten generar una gama de productos eh, pues muy novedosos que no eh, existen todavía en el mercado. Entonces, toma tiempo hacer esto, pero créanme que es algo bastante gratificante obtener este tipo de productos, puesto que siempre hemos cuidado que tengan una excelente digestibilidad de la proteína, balance de aminoácidos esenciales y obviamente la funcionalidad añadida o que va más allá de los productos convencionales. Muchas gracias por la atención y estamos aquí dispuestos a contestar preguntas si las hay en el auditorio.